Jurassic World Evolution ha sido un juego que a todos los fans de los dinosaurios de la saga Jurassic World en general nos ha encantado, ya sea por su jugabilidad de poder ver a los dinosaurios tan de cerca o simplemente poder tener nuestro parque de dinosaurios tan soñado desde siempre. Pero ¿sabías que actualmente Jurassic World Evolution ha añadido un montón de dinosaurios que antes no estaban? Es decir, hay muchas especies nuevas de dinosaurios que anteriormente no estaban puestas en el juego, ya sean como DLCs o como contenido adicional. Así que aquí te traigo en este vídeo todas las especies de dinosaurios hasta ahora de Jurassic World Evolution. En este vídeo, cada vez que explique cualquier cosa sobre el dinosaurio que va a mostrar en pantalla, se va a mostrar como su especie de perfil de Jurassic World Evolution y además podrás ver sus características generales. ¡Comencemos! Ouranosaurus. El Ouranosaurus ingiere comida de los alimentadores de herbívoros del suelo. Viven en grupos sociales grandes para sobrevivir a la depredación y les gusta tener cerca dinosaurios de otras especies. Les gustan las zonas de pradera de buen tamaño con una cobertura de bosque algo más pequeña. Estos dinosaurios son vulnerables a todos los depredadores. Albertosaurus. El Albertosaurus come grandes cantidades de carne de cualquier procedencia. Normalmente son solitarios, pero pueden coexistir en pareja y cazan presas grandes y pequeñas repartidas por un amplio territorio. Compartirán su cercado con un gran número de especies. El Albertosaurus prefiere amplias zonas con algo de bosque. Euplocephalus. Los Euplocephalus comen de los alimentadores de herbívoros del suelo. Tienen una fuerte coraza y pueden usar sus pesadas colas como si fueran garrotes para golpearse unos a otros y así combatir contra los depredadores. Viven en grupos sociales bastante pequeños, grandes para ser anquilosáuridos, y tolerarán a un pequeño número de otras especies en su cercado. Su territorio ideal consiste en pequeños espacios de pradera y de bosque. Herrerasaurus. El Herrerasaurus era un pequeño carnívoro del Triásico superior, uno de los carnívoros más antiguos conocidos. Este dinosaurio tenía una mandíbula flexible que le permitía asir con fuerza a su presa. En vista de su tamaño, es probable que cazase herbívoros pequeños y medianos. Las muestras fósiles sugieren que este dinosaurio era capaz de digerir huesos. Proceratosaurus. Los Proceratosaurus son un pequeño carnívoro del período Jurásico Medio, uno de los dinosaurios tiranosauroideos más antiguos. Este dinosaurio se identificó por error como un antepasado del Ceratosaurus, debido a su característica cresta nasal. Fue esta cresta la que le dio su nombre, que significa antes del Ceratosaurus. Dado que solo se conserva intacto un fragmento de la cresta del único espécimen conocido, es posible que esto hubiera llegado a ser mucho más grande, en relación con el tamaño del cráneo, que el cuerno del Ceratosaurus. Acrocanthosaurus. El Acrocanthosaurus fue un superdepredador norteamericano del Cretácico inferior que cazaba saurópodos, ornitópodos y anquilosaurios. Como el Spinosaurus, presenta grandes espinas a lo largo del lomo que le dan el nombre que podríamos traducir como lagarto de espinas altas. Estas espinas difieren de las del Spinosaurus en el hecho de que seguramente sirvieron de soporte a una prominencia muscular en lugar de una vela. Las espinas podrían haber servido para imponer su dominio y atraer parejas, o tal vez para regular su temperatura corporal. Dreadnoughtus. El Dreadnoughtus, que pesa 65 toneladas, equivalente a 7 Tyrannosaurus Rex, no solo es el mayor dinosaurio que se ha descubierto, sino el animal conocido más grande que haya pisado la Tierra. Su nombre hace alusión a los Dreadnought, un tipo de barco de guerra acorazado, y significa que no le teme a nada. Es posible que estos enormes dinosaurios no tuvieran depredadores naturales, pero se han encontrado numerosos dientes de pequeños terópodos junto a los especímenes, lo que indica que el cadáver del Dreadnoughtus era un destino popular para los carroñeros. Iguanodon. El iguanodon era un dinosaurio ornitópodo que vivió entre el Jurásico Medio y el Cretácico superior. Es conocido por sus grandes pulgares con garras. Se ha sugerido que estos pulgares pudieron tener una gran variedad de posibles usos, como defenderse de depredadores, obtener semillas y frutos o arrancar las hojas de las ramas. Carcharodontosaurus. Los dinosaurios de este género se caracterizan por tener enormes mandíbulas y largos dientes cerrados. El nombre Carcharodontosaurus está inspirado en el género de tiburones Carcharodon, que incluye al gran tiburón blanco y significa diente afilado. Troodon. El fósil del primer troodón identificado fue un único diente descubierto en la formación Judith River en 1856. El troodón ha resultado difícil de clasificar. Primero se identificó como un pequeño lagarto y luego como un paquicefalosaurio.
Casi 100 años después del descubrimiento del primer diente, el trodón se reclasificó como un terópodo por el parecido de su dentadura a la de otros carnívoros conocidos. La ubicación de los fósiles del trodón sugiere que preferiría zonas más frías y posiblemente árticas. Stegoceratops. Aunque el Stegoceratops es un híbrido obtenido por la ingeniería genética, compartiría una ecología similar a la de sus ascendientes. El Stegoceratops es un híbrido basado en el ADN del Stegosaurus y el Triceratops, y también se utilizó el ADN moderno de genomas de escarabajos y serpientes. Ankylodocus. El Ankylodocus es un híbrido de Ankylosaurus y Diplodocus. El tamaño y la forma del Ankylodocus significan que prefería la ecología de uno de sus antecesores, el Diplodocus. Olorotitán. En 2003 se descubrió un esqueleto de Olorotitán a orillas del río Amur en Rusia. El espécimen, enterrado bajo una luz de lodo, estaba completo y lo bastante bien conservado para que los científicos pudiesen estudiar la estructura del cerebro del animal. También se encontró un diente de un dinosaurio carnívoro alojado en los huesos de la cola del Olorotitán. Teniendo en cuenta la proximidad de fósiles conocidos a restos de tortugas y cocodrilos, el Olorotitán probablemente vivía en zonas de bosque y pantano. Spinoraptor. El Spinoraptor, otra de las creaciones del Dr. Wu, combina genomas del Spinosaurus y el Velociraptor para crear una especie nueva que destaca sobre todo por su agresividad y tenacidad. El Spinoraptor es una especie obtenida por ingeniería genética, pero compartiría los requisitos ecológicos de sus ascendientes. Allosaurus. El alosaurio o Allosaurus fue uno de los depredadores más comunes de su época y se consideraba un depredador superior en las regiones en las que se encontró. Su nombre significa lagarto diferente. Sus dientes cerrados hacían de él un eficaz cazador y existen pruebas de que daba caza a dinosaurios de gran envergadura como el Stegosaurus. Carnotaurus. El Carnotaurus es un gran terópodo encontrado en Sudamérica. Era un carnívoro con gruesos cuernos sobre los ojos, característica no vista en ningún otro dinosaurio carnívoro. Tenía brazos vestigiales, incluso más pequeños que los del Tyrannosaurus rex. Su nombre significa toro carnívoro. Indoraptor. El Indoraptor es el dinosaurio híbrido más aterrador del Dr. Wu hasta la fecha. Bien podría ser el arma más perfecta hecha por el hombre, entrenada para matar cuando se le ordena. Se desconoce si su creación respondía a motivaciones más profundas. Sinoceratops. El Sinoceratops era un dinosaurio ceratópsido. Su nombre significa cara con cuernos china. Resulta significativo que fuera el primer ceratópsido conocido descubierto fuera de Norteamérica. Tenía un corto cuerno ganchudo en la nariz y no tenía cuernos sobre los ojos, sino una corta gola nucal con aspecto de corona formada por pequeños cuernos curvados hacia adelante. Baryonyx. El Baryonyx es un terópodo que vivía cerca de masas de agua de ciertas zonas de Europa durante el Cretácico inferior. Existen indicios de que era carnívoro y piscívoro. Su nombre, que significa garra pesada, se debe a la enorme garra situada en su primer dedo. El cráneo del Baryonyx es un gran desconocido del registro de fósiles, pero parece que tenía un hocico similar al del Spinosaurus o espinosaurio. Stygimoloch. El Stygie era un gran paquicefalosaurio que vivía en el interior occidental de Norteamérica. Su nombre proviene de Stygia, del río inframundo, y de Moloch, un rey demonio, debido a su cráneo coronado por cuernos. Existe controversia acerca de si el Stygimoloch y el Dracorex, muy similar, son de género distinto o diferentes fases de desarrollo del paquicefalosaurio. Styntaosaurus. El Styntaosaurus era un hadrosáurido o dinosaurio pico de pato descubierto en China. Su nombre significa lagarto de Qingdao. Como otros hadrosáuridos, caminaba a cuatro patas, pero también podía moverse solo sobre sus patas traseras. Probablemente vivía en manadas. Huayangosaurus. El Huayangosaurus era un pequeño estegosaurio de China. Su nombre significa lagarto de Huayang, por la región en la que se descubrió por primera vez. Como el resto de estegosaurios, tenía la cabeza pequeña, una cola con púas y placas dorsales, pero a diferencia de ellos, sus placas eran más parecidas a púas. Metriacanthosaurio. El Metriacanthosaurus es un gran terópodo que cazaba por Europa. Su nombre significa lagarto moderadamente espinoso, en alusión a las espinas de sus vértebras. Se sabe relativamente poco sobre este dinosaurio en comparación con sus contemporáneos, como el Allosaurus. Triceratops. La gran gola ósea y los tres cuernos han convertido al Triceratops en uno de los dinosaurios más conocidos y en una atracción popular. Su nombre significa cara con tres cuernos. En 2010 se propuso la controvertida teoría de que este herbívoro era en realidad una forma inmadura del Torosaurus, pero aún no se ha demostrado. Suchomimus.
El Suchomimus era un dinosaurio espinosáurido que se encontró en África. Su nombre significa imitador de cocodrilo, porque su hocico era similar al de este animal. Este morro había sido más adecuado para pescar que el de los cráneos habituales en otros terópodos como el Tyrannosaurus, y solo se conoce una especie de este género. A diferencia del Spinosaurus, carecía de la gran vela de la espalda. Chasmosaurus. El Chasmosaurus era un dinosaurio ceratópsido de tamaño medio que vivía en Norteamérica. Al igual que el Triceratops, tenía 3 cuernos faciales y una gran gola ósea. Es posible que esta fuera demasiado frágil como defensa, pero por lo que serviría para atraer a su pareja o para ser identificado en la manada. Su nombre significa lagarto abierto, por los agujeros de la estructura ósea de la gola, que servían para reducir el peso. Era herbívoro como todos los ceratópsidos. Kentrosaurus. El Kentrosaurus era un pequeño estegosaurio que vivía en África. Su nombre significa lagarto de punta aguda. Como otros estegosaurios, el Kentrosaurus tenía púas en la cola para defenderse, pero sus placas dorsales se parecían más a las púas que las de su famoso primo. Archaeonitomimo. El Archaeonitomimos es uno de los mayores ornitomimosaurios terópodos conocidos. Se descubrió en yacimientos de China y su nombre significa antiguo imitador de las aves. Es probable que fuera omnívoro, pero también presa de carnívoros más grandes. Torosaurio. El torosaurio es uno de los dinosaurios ceratópsidos que vivía en el interior occidental de Norteamérica. Su nombre significa lagarto perforado, por los grandes agujeros de su gola nucal. Se ha sugerido que el torosaurio es en realidad una forma madura del Triceratops, pero aún no se ha demostrado. Su pico y sus dientes cortantes le permitían comer vegetación dura y probablemente helechos. Estegosaurio. Con sus singulares placas dorsales, el Stegosaurus es uno de los dinosaurios más reconocidos en todo el mundo y, por tanto, una atracción popular en los parques de Jurassic World. Este herbívoro destaca por tener un cráneo pequeño en relación con su masa corporal. Su nombre significa lagarto con tejado. Chunkingosaurus. El Chunkingosaurus es uno de los estegosaurios más pequeños que se conocen. Era un herbívoro que vivía en China. Su nombre significa lagarto de Chongqing. Al igual que el estegosaurio, tenía púas en la cola para defenderse. Se parecía mucho al Tuagiangosaurus, pero se diferencia de él por su menor tamaño. Un hocico más pequeño y dientes no superpuestos. Coritosaurio. Los coritosaurios son hadrosáuridos, un grupo también conocido como dinosaurios pico de pato. Habitaban en Norteamérica y eran herbívoros que vivían en manadas. Uno de los hadrosáuridos de mayor tamaño. En la cabeza tenían crestas con canales nasales de estructura similar a los del causuario, que probablemente servían para emitir sonidos. Su nombre significa lagarto con cresta corintia. Las crestas presentaban dimorfismo entre géneros. Se cree que las de los machos eran más grandes para competir entre ellos. Apatosaurio. El Apatosaurus es un gran saurópodo con un largo cuello que se ve equilibrado por la longitud de su cola. Su nombre significa lagarto engañoso. Como otros miembros de su familia, tiene la cabeza pequeña en comparación con el cuerpo. Giganspinosaurus. El Giganspinosaurus era un estegosaurio de tamaño mediano que vivía en la China prehistórica. Su nombre significa lagarto gigante con espinas. En comparación con otros estegosaurios, el Giganspinosaurus poseía placas dorsales más pequeñas, pero espinas del hombro más largas y una cabeza relativamente grande. Mamenchisaurus. El Mamenchisaurus era un gran saurópodo que destacaba por la extremada longitud de su cuello. Vivía en lo que ahora es China y su nombre significa lagarto de Mamenchi, por el lugar donde se encontraron sus restos. Tenía grandes dientes con forma de espátula, lo que significa que podía masticar materia vegetal en lugar de tener que acumular piedras en la molleja. Phoracanthus. Los Phoracanthus eran unos dinosaurios anquilosáuridos o acorazados que se encontraban en Reino Unido. Su nombre significa lagarto de muchas púas, por lo que las tiene en la espalda. Aunque está acorazado como otros géneros de su familia, carece de la cola con púas que otros usaban como defensa. Majungasaurus. El Majungasaurus era un predador terópodo de tamaño mediano que se encontró en Madagascar. Su nombre significa lagarto de Majunga, en alusión al antiguo nombre del lugar donde se descubrió. Fue un superdepredador en su entorno y parece estar más relacionado con dinosaurios similares de la India que con los de Sudáfrica. También es uno de los pocos dinosaurios de los que se sabe que se llegó a comer a sus semejantes. Dilophosaurio. El Dilophosaurus es uno de los depredadores terópodos más grandes del período Jurásico. Su nombre significa lagarto de dos crestas, en alusión a las dos crestas que tiene sobre el cráneo. Como predador temprano, sus ojos no miran al frente, por lo que es posible que para cazar usase el olfato en vez de la vista. Espinosaurio. El Spinosaurus vivía en el norte de África y fue el mayor terópodo carnívoro terrestre conocido que ha existido nunca. Su nombre significa lagarto con espinas, que es sus características espinas dorsales que forman una vela. Tenía un hocico alargado, más similar al de un gavial que al de otros terópodos. Se cree que vivía y cazaba tanto en agua como en tierra.
Deinónico. Aunque el Velociraptor se había descubierto antes, el Deinónico fue el primer raptor conocido a partir de un esqueleto casi completo. Su nombre significa garra terrible, por la garra retráctil de 20 centímetros en forma de hoz que tiene las patas. En su día cazaba en Norteamérica y su descubrimiento cambió de manera drástica la forma en la que se percibe a los dinosaurios. Se empezaron a considerar descendientes de las aves. Dracorés. El Dracorés era un paquicefalosáurido que vivía en Norteamérica. Su nombre significa rey dragón, porque su cráneo semejante es al de un dragón. Tiene huesos que parecen formar una corona. La única especie del género es el Dracorés onguartia, que se debe su nombre a los libros de Harry Potter escritos por J.K. Rowling. Hay cierto debate sobre si el Dracorés y el Stygimoros son similares. Son en realidad fases de desarrollo anteriores del Pachycephalosaurus. Mayasaura. El Mayasaura era un gran hadrosáurido o dinosaurio pico de pato. Su nombre significa lagarto buena madre, en referencia a los primeros hallazgos de nidos y crías. Fue el primer dinosaurio en el espacio cuando Lauren Acton llevó fósiles a una misión de Space Lab en 1985. Es probable que usase su distintiva cresta para luchar a cabezazos. Podía caminar sobre 2 o a 4 patas y es muy probable que viviese en grandes manadas. Anquilosaurio. El Anquilosaurus es un cuadrúpedo de pesada armadura. Los entusiastas de los dinosaurios conocen bien su figura achaparrada y su cola que recuerda a una porra. Su nombre significa lagarto fundido. Las placas dorsales de su fuerte coraza le protegían de casi cualquier ataque realizado desde arriba y su cola ofrecía una defensa efectiva. Diplodocus. El Diplodocus no solo es uno de los dinosaurios más largos que se conocen, sino también uno de los más identificables. Su silueta es la típica de los saurópodos, con cola y cuello largos y 4 patas robustas. Su nombre significa doble viga, por la forma de los huesos cheurones de su cola. Se cree que tragaba piedras que iban a parar a la molleja para digerir mejor los alimentos. Aunque normalmente se ha ilustrado con una pose vertical, está demostrado que mantenía el cuello bajo y estirado, en equilibrio con su cola. Velociraptor. Los velociraptores, a menudo denominados simplemente raptores, son uno de los animales más peligrosos de Jurassic World. Su historia con InGen ha sido problemática, en parte porque se ha diseñado mucho más grandes que en su genoma base, pero también porque han demostrado ser cazadores listos y eficientes. Recientemente han formado parte del proyecto Hybris, en el que Owen Grady y su equipo les entrenaron para obedecer órdenes. Su nombre significa ladrón veloz. Ceratosaurio. El Ceratosaurus era un gran dinosaurio terópodo. Tenía una extraña disposición de pequeños cuernos sobre los ojos y un cuerno nasal con forma de cuchilla. Su nombre significa lagarto con cuerno. Un rasgo poco común del Ceratosaurus es la coraza dérmica que tenía en el centro de la espalda. Parasaurolophus. La cresta craneal del parasaurio hace que destaque entre los demás dinosaurios de Jurassic World. Su nombre significa cercano al lagarto con cresta. Podía moverse sobre 2 o a 4 patas. Sauropelta. El Sauropelta es un nodosáurido, familia de dinosaurios anquilosáuridos, de Norteamérica. Su nombre significa lagarto escudo, por su gruesa coraza dorsal. Es uno de los nodosáuridos mejor comprendidos gracias a la gran cantidad de restos hallados. A diferencia de otros de su tipo, el Sauropelta tenía un cráneo plano y no abovedado. La disposición de sus placas dorsales limitaba la movilidad del cuello, los hombros y la parte superior de su cola. Mutaburrasaurus. El Mutaburrasaurus era un dinosaurio ornitópodo o similar a las aves. Vivía en Australia. Su nombre significa lagarto de Mutaburra, por el lugar donde se descubrió por primera vez. Tenía dientes cortantes, probablemente adaptados para comer plantas duras como la cícada. Gallimimus. El Gallimimus era un dinosaurio parecido a un avestruz y conocido por su velocidad, que se ha comparado a la del guepardo. Su nombre significa imitador de gallina. Era uno de los 3 tipos más grandes de ornitomimosaurios y es muy posible que comiese criaturas pequeñas, huevos y puede que hasta algunas plantas. Crichtonsaurus. Los Crichtonsaurus son un tipo de dinosaurios anquilosáuridos que llevan el nombre del autor Michael Crichton. La ausencia de rasgos singulares en su holotipo sugiere que podrían no ser un género diferenciado. Pachycephalosaurio. Los Pachycephalosaurus eran unos pachycephalosáuridos o dinosaurios de cabeza gruesa que vivían en Norteamérica. Fueron de los últimos dinosaurios no aviares antes de la extinción masiva del Cretácico Paleógeno, hace unos 65 millones de años. Se caracteriza por la bóveda reforzada del cráneo, que llevó a suponer que luchaban entre ellos a cabezazos. Más recientemente ha surgido una idea opuesta que sostiene que se golpeaban entre ellos en el costado. Edmontosaurio. El Edmontosaurus era un gran hadrosáurido o dinosaurio pico de pato que vivía en las regiones occidentales de Norteamérica. Su nombre procede del lugar donde se encontró, Edmonton, en el sur de Alberta, Canadá. Se sabe que era una presa del Tyrannosaurus y, a diferencia de otros hadrosáuridos, carecía de crestas en la cabeza. Estiracosaurio. El Styracosaurus era un gran dinosaurio ceratópsido con cuernos característicos en la gola nucal. Vivía en lo que ahora es Norteamérica y su nombre significa lagarto con pinchos.
Se cree que vivían en manadas y viajaban en grandes grupos para protegerse y buscar comida. Tenían un pico duro y molares cortantes, que resultarían ideales para cortar materia vegetal. Pentaceratops. El Pentaceratops era un dinosaurio ceratópsido que vivía en Norteamérica. Su nombre significa cara con 5 cuernos. Al igual que otros ceratópsidos, tenía una gola ósea con cuernos. Usaba su fuerte pico y el conjunto de dientes de su mandíbula superior para comer vegetación como helechos o cícadas. Brachiosaurio. Los Brachiosaurus son uno de los dinosaurios más conocidos por todos a causa de su enorme tamaño, que lo convierte en una atracción popular para los visitantes de Jurassic World. Su nombre se debe a la increíble altura de su húmero. Era de sangre caliente y se cree que se alimentaba de la parte superior de árboles altos. Indominus Rex. El Indominus Rex significa rey indomable o rey feroz. Fue el primer dinosaurio híbrido modificado genéticamente por InGen. Aunque fue ideado como una nueva y espectacular atracción para aumentar el número de visitantes y patrocinadores, también formaba parte de un programa secreto para crear dinosaurios y usarlos como armas. El incidente en Isla Nublar de 2015 resultó desastroso para el parque, ya que hubo muchas víctimas y bastantes dinosaurios murieron o escaparon. Structomimo. El Structomimus era un ornitomímido, o imitador de aves, que vivía en Norteamérica. Su nombre significa imitador del avestruz, por sus largas y desarrolladas patas traseras y su estructura bípeda que indican que era un excelente corredor. Tenía ojos grandes y carecía de dientes, pero sus extremidades anteriores y sus garras eran más largas que las de otros géneros de este tipo. Una gran cantidad de estos dinosaurios vivía en una vasta extensión del territorio. Nodosaurus. El Nodosaurus era un tipo de dinosaurio anquilosáurido o acorazado que vivía en Norteamérica. Su nombre significa lagarto nudoso, por los nudos óseos que tenían las placas acorazadas de su lomo. Fue uno de los primeros dinosaurios descubiertos en Norteamérica y hasta ahora solo se ha encontrado un esqueleto parcial de este género. Camarasaurio. El Camarasaurus era un gran saurópodo que habitaba en Norteamérica. Probablemente vivía en manadas. Tiene un cuello y una cola más cortos que la mayoría de los saurópodos, pero una cabeza más grande. Su nombre significa lagarto de cámaras. El suyo es uno de los fósiles de saurópodo que se encuentra con más frecuencia. Sus dientes con forma de cincel eran apropiados para consumir materia vegetal dura. Giganotosaurus. El Giganotosaurus, un gran terópodo, fue uno de los mayores depredadores terrestres. Se cree que era tan grande como el Tyrannosaurus Rex, si no más. Su nombre significa lagarto gigante del sur. Vivía en lo que ahora es Argentina y es posible que cazara jóvenes saurópodos. Era homeotérmico, lo que significa que podía generar calor internamente. Y bueno, velociraptores, ya estarían todos los dinosaurios de Jurassic World Evolution hasta la fecha. Tengo que añadir el dato, son 62 dinosaurios que he tenido que buscar, leer y ponerlos todos para que sepáis todos los que son y cada uno pues todo lo que sabemos. El problema es que me ha costado un montón hacer este vídeo, así que espero que os guste muchísimo porque me ha durado un montón de tiempo y sacar un montón de información. No hago más largo el vídeo, así que nos vemos con más y mejor en los siguientes vídeos de la Velociraptora Blue. Dejadme un super play si te ha gustado y por supuesto los comentarios que los voy a leer tras acabar este vídeo. Así que nada más, Velociraptores, un saludo para todos.